3, 2, 1, acción. Buenas tardes, qué gusto saludarlos. Ay, no. Hola. Ay. Bienvenidos a este en vivo que es un experimento social. No, ¿cómo sería? ¿Un piloto? Un piloto. Un piloto automático. Un piloto de un segmento que queremos empezar a incluir los días viernes, más o menos a esta hora. De pronto ya nos dirán o ya nos recomendarán si seguimos, si no, chicas, mejor no. Ahora no, joven, nos van a decir. Estamos abiertas completamente a todas sus sugerencias, como siempre. Mi nombre es Marina Chávez. Y el mío, Rosa Ruiz. Esto es como un reencontrarnos en realidad, ¿no? Y si hay nuevos seguidores, bueno, bienvenidos a este espacio. Somos psicólogas con enfoque gestal, con enfoque humanista. Y el día de hoy vamos a hablar un poco sobre lo que estuvimos hablando en la semana. Si estuvieron siguiendo las historias, estuvimos hablando un poco del pensamiento rígido y el pensamiento flexible. Justamente aquí estamos las dos cualidades. Representantes de cada una de las cualidades. A ver por ahí si alguien nos comenta cuál creen que somos cada una de nosotras. Está facilito, ¿ah? Está bien fácil. Aunque la percepción que puede tener cada uno también, ¿no? Nos puede sorprender, ¿no? Puedes pensar que yo tengo un enfoque o una tendencia que no tengo tanto. Distinta a la que realmente somos. Pero ya en lo que vayamos desarrollando iremos confesando cuál es la tendencia que tenemos cada una de nosotros. No mientes. Reina flexible. Yo creo que... ¿De qué estamos hablando? Mentira, no. Mi tendencia de pensamiento ya spoilearon. Sí, mi tendencia de pensamiento sí, es muy flexible. Por favor. Se está desviando. Eso es yo en vivo, el de las 12 de la noche. Ese es para el Only. Ese es para el... Bueno, y como sí, definitivamente yo tengo un pensamiento mucho más flexible. Bueno, Rosa, mi socia, cofundadora de Grupo Be Happy, tiene una tendencia más rígida, ¿no, Rosa? Exacto, mucho más rígida, más a normas, más a tener todo en orden. Estructuras. Y sí, aquí vamos a hablar prácticamente de nosotras, cómo vivimos el día a día y cómo es también nuestra forma de pensar, cómo hemos llegado al final aquí, porque todo esto también ha sido parte de un proceso que no ha sido nada sencillo y justamente por esos tipos de pensamiento, ¿no? Por un pensamiento muy flexible y un pensamiento muy rígido. Entonces, aquí vamos a hablar un poquito de todo eso. Ok, entonces, lo que estuvimos viendo esta semana en las redes de Grupo Be Happy es que existen dos grandes categorías de pensamiento, ¿no? Por un lado el flexible y por otro lado el rígido. Justamente les pusimos como unos ejemplos para que ustedes puedan identificar, ¿no? Si de pronto tienen un pensamiento un poco más rígido, un poco más cerrado, ¿no? La tendencia, porque finalmente todos tenemos un poco de cada uno, solo que tenemos un poquito más de flexible o un poquito más de rígido. Entonces muchos de ustedes se identificaron y ponían, no, sí soy en lo que era el pensamiento rígido. Y bueno, a partir de ahí lo estuvimos describiendo un poco y vimos su contraparte, que en este caso era un enfoque mucho más flexible. Después de eso vimos, entonces uno es malo y el otro es bueno. Tener un pensamiento rígido quizás está mal y tener un pensamiento flexible sería lo ideal. Y la respuesta que vimos el día de ayer era que no, ninguno es bueno ni uno es malo. Como ven, ella tiene una tendencia rígida y yo tengo una tendencia flexible y ninguna de las dos estamos mal. Al contrario, la idea es poder encontrar un equilibrio entre ambos tipos de pensamiento. Este equilibrio lo podemos encontrar de manera interna, ¿no? Cada uno ya va trabajando, primero hay que saber identificar por cuál nos inclinamos más y empezar a buscar las herramientas para lograr el equilibrio, o también podemos encontrar el equilibrio en el exterior. Por ejemplo, nosotras que somos socias y que trabajamos juntas, nos equilibramos bastante porque cada una tiene una tendencia diferente. Y eso nos ayuda, yo aprendo mucho de ella y viceversa, ¿no? Porque imagínense que solo somos rígidos, solo somos cerrados,
pues vamos a estar bastante limitados en ese sentido. Nos va a costar de pronto tener apertura, aprender cosas nuevas, ver otras opciones. O también tener estructura sobre qué es lo que vamos a hacer o qué es lo que tenemos que ir un paso a paso para lograr algo, ¿no? Entonces, o a veces somos muy flexibles, a veces somos muy estructurados, muy rígidos, y la idea es poder encontrar ese punto medio. Por supuesto. Entonces vamos a ver un poquito cuáles serían de pronto los pro y los contra de cada uno de estos enfoques de pensamiento. Empezamos con los pro del pensamiento rígido, como nos estaba diciendo Rosa hace un momento. ¿Cuáles serían los pro de este estilo de pensamiento? Bueno, para empezar, un pensamiento rígido tiende más a ser estructurado, a tener las cosas bajo control, por decirlo de alguna forma. Pero esto no necesariamente el tener las cosas ya estructuradas, ya elaboradas, que van a seguir el paso a paso, te da la forma de que así es y eso va a tener un fin. No necesariamente es así. Muchas veces en el camino pasa de que las cosas cambian y el resultado no es el que tú esperas. Entonces ahí hay mucha frustración y también tienes que aprender a manejar esa frustración. Entonces, si tú tienes un pensamiento un poquito más flexible, entonces sabes que en el camino las cosas pueden cambiar o el resultado no va a ser el que tú esperas. Ahí es donde viene la chamba, ¿no? De trabajar sobre ser un poquito más flexible. Eso es en lo que nos podría ayudar. Pero por el otro lado, ¿cuáles son los pros y contras de ser muy flexible, Reina? El pensamiento flexible, consideraría que los pros de este estilo o esta tendencia de pensamiento son poder ver muchas opciones, ¿no? Tener apertura para no centrarnos o no enfocarnos solo en una manera de hacer las cosas, sino en diversas maneras. Otro de los pros sería, como mencionaba Rosa, que cuando tú tienes un plan y cuando tú quieres hacer algo y de pronto las cosas no salen como lo esperabas, el pro de este tipo de pensamiento es que muchas veces tenemos un escenario A, B y C, o hasta un poquito más, dependiendo. Entonces, si no salió como quería, bueno, digo, ok, no importa, no era el momento o así no era, vamos a ver un escenario B, ¿no? O un plan B para lograrlo. O si no me funciona ninguno de los planes, digo, ok, aprendo de cómo salieron las cosas, si no salieron de manera esperada, y a partir de ahí adquiero un nuevo conocimiento, adquiero experiencia y lo aplico para unas siguientes veces, pero lo que va a suceder es que no nos vamos a frustrar, casi, va a depender, ¿no? de diversas situaciones. Pero en la mayoría de los casos no nos vamos a frustrar. ¿Cuáles serían los contras de tener una tendencia flexible del pensamiento? Pues que al tener muchas alternativas o al tener muchas opciones podemos fácilmente caer en indecisión, ¿no? ¿Y ahora qué elijo? Si tengo esta opción, tengo esta, tengo la otra, entonces podemos caer en duda o de pronto podemos aplazar mucho más procesos o toma de decisiones que tengamos que hacer. Entonces de pronto la flexibilidad llevada a un extremo definitivamente no es tampoco la mejor opción, ¿no? O la mejor tendencia. Las personas que pensamos de esta manera requerimos y necesitamos de una tendencia un poco más rígida para lograr este equilibrio. Entonces, esos más o menos serían los pros y los contras. ¿Ustedes han identificado qué tipo de pensamiento tienen? Si se orientan más hacia un pensamiento rígido o si se orientan más hacia un pensamiento flexible, ¿lo pueden compartir? O de pronto se los dejo ahí para que lo puedan reflexionar, ¿no? Y ahorita digan, ¿qué pensamiento tengo yo? ¿Qué pensamiento? Entonces, ahorita podrían darse cuenta de esto, que de pronto estaban en su día a día y ni siquiera sabían qué tipo de pensamiento tenían. Entonces, es importante el autoconocimiento en ese nivel, porque a partir de ahí es que podemos ir modificando y ajustando las cosas que necesitamos para que nos vaya mejor o para que las cosas sean más fáciles para nosotros. Exacto, justamente esta semana yo estaba haciendo como un mapeo también con las personas que he trabajado y también me hablaban de ese pensamiento rígido. Entonces hay mucha esta tendencia al pensamiento rígido. Aquí alguien comenta, dice, yo soy flexible con ganas de ser un poco más rígido. Claro, y esa es la idea, ¿no? De que encuentres tú un propio equilibrio. Obviamente hay algo que va a prevalecer, ¿no? Que va a resaltar,
pero es importante también que puedas encontrar el equilibrio entre ambos. Pero yo le pongo estrellita a Julio definitivamente, porque el reconocerlo o el identificarlo ya es un golazo. Porque como les digo, podemos ir por la vida sin saber qué tendencia de pensamiento tenemos, sin saber qué necesitamos, pero al ya identificarlo, entonces a partir de ahí se convierte en una súper oportunidad para poder encaminarnos, para encontrar cuál es nuestra fórmula perfecta, ¿no? ¿Qué es lo que requerimos para ese equilibrio? Entonces, si tú lo que necesitas es un pensamiento más rígido, por ahí te podría recomendar rodearte un poco de personas que tengan esa tendencia, porque definitivamente su manera de ser, de actuar, de pensar va a influir, ¿no? Hay un estudio que demuestra que somos o que tomamos mucha influencia de las 5 personas con las que más nos rodeamos, entonces hay que saber elegir a esas personas también. Creo que Jesús, ¿no? Dice sí. Que creo que mi pensamiento es un poco más rígido. Ok, estrellita para todo. Carita feliz para todo. ¿Quién es Richard? ¿En qué momento? Perdóname, se me fue, me voy. Son los bloopers, me voy. Tienes que agarrarme porque si no me voy. No, es que soy flexible. Exacto. Muy bien, Jesús, muy bien, chicos. El hecho de que ahorita estén identificando su pensamiento, de verdad que es un golazo, porque a partir de este punto o de este momento pueden darse cuenta de qué es lo que necesitan y poder orientarse y enfocarse en lograrlo, ¿no? Y en conseguirlo. Por ahí también... no, es un arroba que han hecho. El nuevo ayer. Entonces, miren, arriba Julio escribió que es flexible, ¿no? Y que requiere un poco más de tendencia rígida. Y abajo Jesús dice que es rígido, ¿no? le intercambiamos. Encontramos el equilibrio en pleno chat. No sé, por interno ahí pueden hablarse. No, es que finalmente sí, la idea es, ya fuera de bromas, encontrar y tratar de rodearte de personas que tengan una tendencia distinta a la tuya, en realidad. Opuesta, sí. Y es así como logramos un súper equilibrio, ¿no? Exacto. Exacto. Es más, cuando nos conocíamos, y justo hoy conversábamos de ello, ¿no? Cuando nos conocimos simplemente fue una carta abierta y nos conocimos y qué chévere y todo, pero en muy poco tiempo logramos tener compatibilidad y logramos muchas cosas, ¿no? Entonces, cuando nos dimos cuenta de ese equilibrio que encontramos entre un pensamiento flexible y un pensamiento rígido, hemos llegado a un punto medio para poder acordar muchas cosas, proponernos a cumplir nuevas metas. Ya de esto, ¿cuánto? 8 años. 7, 8. 8. 8. Qué lindo, 8. Psicóloga, ¿no? No matemática. Me han tocado clientes perfeccionistas y de ellos aprendí a ser más estricto en el proceso cuando manejas una marca. Excelente. Tal cual. Ellos definitivamente tenían un pensamiento y una tendencia mucho más estructurada. Y esa estructura que ellos te demandaban de alguna manera te llevó a que finalmente tú tengas que desarrollar esa herramienta. Entonces, buenazo. Qué chévere que a partir de tus clientes puedas estar desarrollando un poco esta tendencia para lograr el equilibrio, ¿no? Esta tendencia rígida. Y sí, a veces vamos a tener que hacerlo un poquito de la fuerza por clientes, por familiares, por la pareja. Hay muchos casos donde la pareja... Total. Sí. ¿Tienes algo que decir? ¿No tienes algo más que compartir? No estamos en sesión todavía. En la pareja, aunque ustedes no lo crean, ocurre de que uno va a tener el pensamiento más flexible y otro el pensamiento más rígido. Y ustedes dicen, ya fue. Sí, entonces si estoy con alguien opuesto, ya fue. No necesariamente, porque para una relación hay muchos más ingredientes y quizás en otra sesión podamos profundizar, ¿no? El tema de pareja. Sí, de todas maneras, porque sí, últimamente los casos también van por ese punto, ¿no? Y ahora, ¿cuál es el problema en todo caso si hay 2 personas muy rígidas o 2 personas muy flexibles? ¿Qué creen que va a pasar en ese tipo de relaciones? También hay cosas complejas, uno puede ser flexible para un punto y el otro puede ser para otra cosa. Al final, ninguno llega a un acuerdo y no es tampoco la fórmula mágica, y que los dos sean rígidos tampoco es la fórmula mágica, porque pueden ser muy rígidos, no esto, no el otro, no aquello, no salimos, no hacemos, entonces al final termina siendo un conflicto. Entonces, ¿cómo el pensamiento puede influir tanto en nuestro día a día? ¿Cómo el pensamiento o la tendencia de pensamiento que tenemos puede decidir
muchas de las cosas o aspectos de nuestra vida o las propias decisiones que tomamos en el día a día. Entonces, una pregunta que se me ocurre, porque, hola Michi, una pregunta que formulo en este momento sería, ¿qué hago o cómo podría hacer si es que estoy con una persona, no necesariamente pareja, ¿no?, sino un vínculo laboral quizás, o un vínculo familiar, amical, etcétera, si es una persona muy distinta a mí en cuanto a tendencia de pensamiento? En muchos casos lo que va a pasar es que van a chocar, probablemente, ¿no? Porque si yo pienso de una manera y tú piensas de otra, entonces olvídate, no vamos a encontrar un punto en común. La recomendación, tanto para las personas que tienen un pensamiento rígido como flexible, es que ambas tengan apertura. Sí lo sé, los que tenemos el pensamiento flexible se nos va a hacer un poco más fácil. Por si acaso el pensamiento rígido también es muy difícil, ¿eh? O sea, no, así nomás no damos esa apertura para poder dar el espacio a la otra persona para que también pueda dar su punto de vista, su opinión, o sea, desde su flexibilidad, ¿no? Como dijo Reina hace un momento, las personas flexibles justamente tienden a tener muchas opciones. Entonces las personas rígidas tendemos quizás a tener una opción que así va a ser y esto se tiene que cumplir y este va a ser el resultado, pero no necesariamente es así la fórmula. O a esta hora o de esta manera, mientras nosotros somos más como unas maripositas que vamos volando, que sí, puede ser a las 4, pero también a las 5, y nos vamos un poquito quizás entre las ramas en cuanto al pensamiento en general, o a la manera de ver las cosas, ¿no?, a la manera también de percibirlas. No les voy a negar, en cuanto a la apertura, que es la recomendación para ambos estilos de pensamiento, que es necesaria para empezar a encontrar el equilibrio, sí, punto para nosotros en el sentido de que se nos va a hacer un poquito más fácil. ¿Dónde es que ya los flexibles, o los que tenemos ese estilo de pensamiento en tendencia, vamos a empezar a ver que el proceso es un poco difícil? Cuando las personas con pensamiento rígido ya nos empiecen un poco a ordenar o dar un poco de su estructura, ¿no? Ahí es donde nos va a tocar a nosotros romper un poquito esta, podríamos llamarla libertad, ¿no?, de pensamiento extrema. Y empezar a cerrar un poco más las opciones, empezar a enfocarnos mucho más. Entonces ahí es la parte difícil para nosotros, pero una parte difícil que vale completamente la pena. Encontrar el equilibrio entre ambas tendencias es la receta, no sé, al éxito. Es la forma de nosotros poder vivir de una manera más fácil, de hacernos las cosas más fáciles, de poder enfocarnos, de lograr las cosas que queremos, de cumplir nuestros objetivos, de no frustrarnos en el camino también, ¿no?, de que nuestro recorrido por la vida o de nuestros proyectos no sea algo pesado, algo duro, algo que finalmente, porque no salió como quería, renuncio, lo boto, lo tiro, ¿no? Porque mi pensamiento me decía, no, es que si no sale como tiene que salir, ya fue. Entonces ahí es donde tener una opción un poco más flexible me lleva a continuar en mi proceso y finalmente pues tener éxito en cualquier cosa en que yo quiera desarrollar. Claro, y hablando también un poquito de nosotras, de nuestro proceso, no solamente en nuestra amistad, sino también en el trabajo, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que tú siempre me decías, no, expandámonos más, hagamos talleres, colegios, vayamos a dictar charlas, hagamos un montón de cosas. Y yo era... misiones a África. Sí, vamos a un montón de lugares, cumplir misiones. Bueno, también estaba entre las opciones, o sea, sí. Pero mi idea era, oye, pero tenemos que centrarnos en una sola cosa, o sea, tenemos una carrera profesional y podemos hacer esto y mira, las cosas son así. Pero al final encontramos un equilibrio entre ambas, ok, vamos a hacer lo que tú dices, pero también podemos hacer lo que yo digo y podemos complementar ambos. Yo te escucho a ti, tú me escuchas a mí, entonces no solamente son tus opciones, sino también las opciones que yo te estoy dando. Al final ambas hicimos un panorama, ¿no? Vimos un panorama de opciones y elegimos qué era lo que era más viable para el momento y situación que estábamos viviendo en ese momento. Si bien es cierto, esto ocurrió hace varios años atrás, obviamente la pandemia también nos hizo expulsar de alguna forma otras opciones que teníamos y también sacar a flote muchas otras que hasta ese punto no las veíamos venir, ¿no? Por ejemplo, y ahí sí yo me pongo de ejemplo porque para mí, por ejemplo, fue muy, muy difícil hacer
¿cómo se llama? Sesiones virtuales. A mí nunca me habían enseñado a hacer sesiones virtuales y yo decía, oh por Dios, ¿cómo es esto? ¿Qué hago? Y Reina me decía, no, mira, es como una videollamada, se tiene que hacer de esta forma. O sea, ella desde su pensamiento flexible y yo desde mi pensamiento rígido, no, pero eso no está en ningún libro, ¿cómo lo puedo hacer? ¿Cómo es posible? ¿No? ¿A través de qué? O sea, ya existía el Meet, ya existía el Zoom, pero para mí era muy difícil poder comprender cómo poder hacer. ¿Por qué? Porque para mí pensamiento rígido era, ok, no vas a ver si la persona está moviendo su pie, no vas a poder ver su lenguaje corporal, el tono de voz, por ahí que va a haber interferencia. Entonces yo veía todos los contras, mientras Reina veía todos los pros. Oye, mira, es una oportunidad de que puedas llegar a más personas, de que contactes con la gente que realmente necesita de un servicio como el que tú estás brindando. Y entonces, escuchándonos ambas y dando las opciones, fue que elegimos dar este nuevo servicio. Entonces así es como ambos pensamientos pudieron, a través de la comunicación, llegar a un punto medio, por decirlo de alguna forma, y poder lanzarnos ya como un servicio virtual, y ahora virtual y presencial, ¿no? Wow, y todo lo que pasó después de eso. Mira, acá Michelle dice, aquí el pensamiento rígido herself. Ok. Deberíamos hacer un pasar lista, ¿no? ¿Cuántas veces? Ya tenemos 2 rígidos que se han manifestado y un flexible. A ver, ¿qué herramientas podemos aplicar para tener una apertura de mente o escucha más activa? Muchas veces pasa que estoy convencida de mi punto de vista y por buscar transmitirlo termino sin escuchar. Que te lo diga la maestra del pensamiento rígido. Bueno, es un poco de lo que estabas diciendo también, ¿no? Exacto. Sí, justamente por eso le contaba mi experiencia, ¿no? La escucha activa, sí, bueno, la escucha activa puede sonar sencillo, pero no es tan sencillo que digamos. O sea, el poner atención a lo que la otra persona te está diciendo, no solamente es, ya estoy escuchando y ya, mi cabecita, hay una cajita musical. A sentir, ¿no? Con la cabeza. Sí, ok. Eso no es realmente escuchar es poner no solamente la atención, y ahí vienen los procesos mentales básicos, ¿no? Percepción, atención, escucha, memoria y tal. Entonces, no solamente es escuchar a la otra persona, sino poner atención acerca de lo que la otra persona está diciendo y desde la perspectiva que te lo está diciendo. Porque en este caso, ¿no? Reina, con un pensamiento mucho más flexible, tiende a decir muchas cosas y expresar todo lo que está en su mente. Pero para mi pensamiento es quizás, oye, pero ¿por qué tantas opciones? O sea, ¿qué estás viendo más allá de lo evidente que yo no estoy viendo? Entonces, el poder escuchar es también comprender a la otra persona desde qué punto, desde qué perspectiva lo está mencionando, qué es lo que está diciendo, qué es lo que realmente me quiere dar a entender, porque yo puedo entender algo totalmente distinto a lo que ella me está diciendo, y eso no quiere decir que uno esté bien y el otro esté mal, no, es que la comunicación es así. Por eso constantemente lo que hacemos es, parafrasear lo que la otra persona está diciendo. ¿Tú me estás diciendo esto? Sí, pero por esto, aquello. Ok, entonces creo que estoy entendiendo. Entonces, unos minutos más tarde, volviendo al punto, sí, la escucha activa no necesariamente es asentir a todo lo que te está diciendo la otra persona, sino comprender el punto desde donde te lo está diciendo. O sea, cuál es el mensaje real que te quiere dar a entender. Y eso muchas veces no nos gusta a las personas rígidas, que la otra persona nos diga cuál es su punto de vista, porque creemos que nosotros tenemos la razón. Y no es ni al 100% mi razón, ni es al 100% tu razón, sino puede ser un 50-50, 30-70 y tal, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta de que la escucha sí es importante, pero también comprender desde qué punto nos está hablando la otra persona y cuáles son sus ideas. No siempre nos va a gustar, ojo, eso sí lo sé completamente. Otra herramienta que podríamos adicionar al momento de escuchar a la otra persona y poder llegar a tener esta apertura es el autoconocimiento. Si yo sé quién soy, si yo sé qué necesito, qué me falta, cuáles son mis fortalezas y cuáles son mis debilidades, desde ese territorio, pues escuchar a la otra persona de manera activa
va a ser mucho más fácil. Si yo ya sé, por ejemplo, por eso los felicitaba mucho cuando estaban identificando el tipo de pensamiento que tienen. Porque si yo ya sé que tengo un pensamiento rígido, por ejemplo, ¿no? Que tengo mucha tendencia a pensar de manera rígida, si yo ya soy consciente de eso, entonces cuando yo me vaya a trabajar, o cuando yo hable con mi pareja que tiene pensamiento flexible, o cuando yo hable con otra persona, desde mi posición yo voy a decir, ok, ya sabemos que nuestro pensamiento es rígido. Vamos a escuchar desde el aprendizaje y vamos a esforzarnos para escuchar desde la apertura. Entonces, pero es que ese diálogo tiene que haber antes de escuchar a alguien más, para recordarte y justamente entrar en conciencia. Porque si no entramos en conciencia, si no sé qué tipo de pensamiento que tengo y solamente pienso que yo tengo la razón, es que ahí no va a haber apertura. Simplemente vamos a ir de manera limitada a escuchar a alguien por compromiso y no vamos a poder aprovechar la información que nos está dando, las nuevas opciones que nosotros podemos aprender desde ahí. Como dijo Rosa hace un momento, no es que escuchar activo es que ya, ok, lo que tú dices es ley. No, cada quien tiene una parte de verdad. Y lo chévere de escuchar a alguien es que mi parte de verdad más su parte de verdad genera ya una perspectiva mucho más amplia y mucho más cómoda para mí y para la otra persona. A ver, nos están comentando. Sí, por ejemplo, Julio nos dice, ¿y es válido decir que según la situación soy flexible o rígido? Es decir, para mi empresa me obligo a ser rígido para mantener la disciplina, pero para mi vida personal soy recontra relajado. Exactamente. Y vamos a llegar a ese punto de que, si bien es cierto, tenemos una tendencia, por supuesto que yo también tengo pensamiento rígido, ¿y dónde me ven? Sí, a veces me cierro feo, ¿no? O a veces me enfoco mucho, soy muy estructurada. Igual Rosa, ahí donde ella dice y nos está contando que tiene una tendencia rígida, hay muchas situaciones u otras situaciones donde es súper flexible de pensamiento, ¿no? Y es más, a veces nos volvemos a la inversa. A veces yo me vuelvo la que piensa de manera rígida y ella flexible. Y bueno, como ya nos conocemos y hemos construido una dinámica entre las dos de equilibrio, ese siempre es nuestro punto, de equilibrio y de apertura, es nuestra palabra clave. Entonces, bueno, sabemos que a veces vamos a intercambiar tendencias de pensamiento, ¿no? O a veces ambas vamos a ser rígidas, pero eso casi no ocurre, casi no. O ambas vamos a ser flexibles. Eso quizás puede ocurrir un poquito más, pero también es mínimo. Casi siempre ocurre que somos un equilibrio, ¿no? Y que la mayoría del tiempo ocupamos nuestra tendencia y que la otra parte del tiempo intercambiamos. Entonces, en la vida, como tú dices, tal cual. En el trabajo podemos obligarnos, si es que no es nuestra tendencia, a ser más rígidos de pensamiento, enfocarnos más, estructurarnos más, a ordenarnos. Y en la vida personal, sí, podemos ser mucho más flexibles. Ay, se cayó mi hijito, ya, que se levante, ¿no? O pasó esto, no lavaron las vasijas, ya las lavamos mañana. Entonces, sí, por supuesto. Son los golpes de la vida, le dices. Es súper válido, es súper válido. Ok. Perdón, sí, continúa. No, dime. Ok, no, sí, ya. Sí, quería leer, pero ya, después lo leo. Es que yo me olvidé que iba. Ok, entonces continuamos leyendo, mira, nuestro pensamiento, ¿no? Dice, ¿cómo podemos equilibrar? Wow, qué buena pregunta. ¿Cómo podemos equilibrar ambos tipos de pensamiento en un entorno laboral sin dejar de dar nuestra opinión y escuchar a los demás? ¿Cómo lo hacemos, Reina? Bueno, lo que hablábamos hace un momento, ¿no? Para equilibrar las palabras clave podríamos rescatar y serían apertura, serían autoconocimiento. Y en base a esa seguridad que te brinda el autoconocimiento, ¿no? El saber qué tipo de pensamiento tienes, esa seguridad te va a permitir justamente poder comunicarte, porque una cosa es escuchar de manera activa y también hay que adicionar no solo la escucha, sino la comunicación, ¿no? Hay que comunicarnos también de una manera asertiva. Va a depender ya ahí un poco de la toma de decisión. Si en el rubro en el que trabajas o el área en el que trabajas, la toma de decisión la tienen que tomar entre ustedes dos, bueno, ya me imagino que habrán herramientas muy específicas también para lograr ello, ¿no? O sea, muy específicas dentro del rubro, no sé, del marketing, de la administración. Hay procesos para la toma de decisión.
Ahora, si la toma de decisión depende de alguien más, por ejemplo, un superior, un supervisor, gerente, qué sé yo, ahí ya no está bajo nuestro control. Ahí lo que nos corresponde es dar mi punto de vista, permitir que la otra persona dé su punto de vista y el que toma la decisión ya encontrará un equilibrio entre ambos. Si la decisión nuevamente la tomamos nosotros, entonces el equilibrio sí es importante encontrarlo entre los 2 o 3 o 5 o no sé cuántos puntos de vista puedan haber en un proyecto, por ejemplo. Pero si nuestro punto de vista no se toma el 100%, no sentirnos mal por eso tampoco, ¿no? Porque lo rico de un proyecto o lo rico del trabajo en equipo es poder tener un porcentaje de cada uno de los integrantes, ¿no? Lo mejor, ¿no? Porque finalmente cuando estamos en un trabajo, no, las cosas no son personales, ¿no? No es que Pepito lo logró o Juancito hizo esto, sino que ustedes están trabajando en pro del proyecto, ¿no? En pro de la empresa. Y entre todos ustedes, entonces finalmente es importante encontrar ese equilibrio. Sí, y justamente ese era el punto que quería mencionar, ¿no? No tomar las cosas de manera personal, ¿no? En un ambiente laboral muchas veces sí se da esta forma, ¿no? De, sí, si le escucho mucho a esta otra persona quizás me va a decir cosas ya muy personales o se va contra mí, pero tengan en cuenta de que ahí son propuestas de ideas, las cosas no son directamente para nosotros como personas, sino es sobre las ideas que se están dando para poder presentar algo, para incrementar el proyecto, para tomar nuevos rumbos, qué sé yo. Entonces, no tomar las cosas personal. Y esto también quizás en relaciones de pareja, ¿no? No tomar las cosas de manera personal. Cada uno desde su pensamiento tiene las formas de ver la vida y tiene las estructuras para también ver las cosas, ¿no? Cómo se hacen, qué resultados van a tener y fechas que se plantean, proyectos en cuánto tiempo terminarlos. Entonces, de hecho que la tendencia del pensamiento va a estar en cada una de las personas, en cada uno de los integrantes. Si estás en un ambiente laboral y todos tienen el pensamiento rígido, entonces por ahí que nadie se va a escuchar y nadie va a proponer las ideas. Como les decía, la fórmula no es que todos sean de pensamiento rígido y todos van a llegar a un acuerdo, no funciona así. Cada uno va a tener su idea y va a creer que la idea que tiene es así y el resultado va a ser tal, pero en el camino sabemos de que no necesariamente funciona de esa forma. Entonces es importante no tomar las cosas de manera personal. Y ese es otro tema, que seguramente se venga otro viernes. Es muy importante el... Michelle nos dice completamente de acuerdo. Ay, gracias, Michelle. Dice... Desarrollar esos tipos de pensamiento y formas de comunicar también involucra la confianza personal totalmente. Ahí retomamos nuevamente el autoconocimiento. El saber qué tendencia de pensamiento tengo yo me va a brindar la seguridad de saber qué necesito y de saber qué puedo ofrecer, ¿no? Porque si yo ya sé que tengo un pensamiento flexible, yo ya sé qué puedo ofrecer. Puedo ofrecer opciones, puedo ofrecer diversas cosas. Si yo sé que tengo pensamiento rígido, también sé que puedo ofrecer estructura, puedo ofrecer orden. Entonces, si yo ya sé que tengo para dar, bueno, con confianza vamos a poder entregar eso a la empresa, a la pareja, a la familia, a cualquier cosa que tengamos que resolver. Y sí, desarrollar estos tipos de pensamiento y encontrar el equilibrio nos va a dar un plus y va a fortalecer mucho más nuestra confianza personal, definitivamente. Porque imagínate tener un equilibrio, imagínate tener el pensamiento rígido y el pensamiento flexible en la fórmula perfecta, que cada uno tiene su fórmula perfecta, no, la fórmula de ella y la mía son distintas, por ejemplo. Pero conseguir ese puntito medio, no, olvídate. Es abrirte las puertas de muchas oportunidades y opciones y es poder tener la confianza de que vas a tener la estructura y el enfoque para poder avanzar en todas las dimensiones de tu vida. Alguien nos pregunta, dice Hugo, llegué algo tarde al en vivo, ¿cómo puedo reconocer mi tipo de pensamiento, Reina? ¿Cómo reconozco mi tipo de pensamiento? Ok, finalmente tenemos dos, ¿no? O sea, aquí nos estamos enfocando en dos. Por un lado tenemos el pensamiento rígido y por otro lado tenemos el pensamiento flexible.
Vamos a hacer un resumen, como para ya ir cerrando también. Rosa, cuéntanos, ¿cuáles serían las características principales de un pensamiento rígido? Para que Hugo después nos responda cuáles. ¿Cuál quiere? Ok. ¿Cuándo nos damos cuenta que tenemos un pensamiento rígido? Cuando queremos que las cosas salgan cuadraditas, tal como las tenemos en mente, tener un resultado ya por el solo hecho de tener las cosas estructuradas, de cerrarnos a nuestras propias ideas y no abrir la apertura a que en el camino las cosas cambien. Y eso finalmente nos genera frustración, mucha frustración, porque obvio que las cosas, por el hecho de tenerlas ya estructuradas, no significa que el resultado sea uno solo. El resultado puede ser 1 como 10 como 100. Y muchas veces cuando las personas tenemos este tipo de pensamiento rígido, nos pasa de que nos frustramos un montón y es una constante porque creemos que nuestras ideas son como tienen que ser y no hay más opciones en el camino. Entonces, siempre, o no siempre, pero constantemente nos estamos generando frustración, ¿sí? Ahora, ¿cómo es el pensamiento flexible, Reina? ¿Cómo nos identificamos como personas flexibles? El pensamiento flexible de pronto va a tener mucha más apertura, ¿no? Como su nombre mismo lo dice también. Vamos a tener, cuando tengamos una situación enfrente, no vamos a pensar que solo lo podemos resolver de una manera, sino por el contrario, vamos a pensar que tenemos muchas formas de resolver y en el camino vamos a ir encontrando más formas. Y si de pronto las cosas no nos salen como lo esperado, no, esa situación que no salga como queríamos, no nos va a representar una frustración, sino vamos a decir, ok, está bien, si no salió así, vamos a probar otros escenarios, o de pronto ya aprendí que así no se hace, y ya para las siguientes puedo ver de qué manera mejor lo puedo hacer. Entonces, es un pensamiento con mayor apertura. Sin embargo, y también lo vimos en el en vivo, el pensamiento rígido y flexible, no es que ella sea solo rígida, o que yo sea solo flexible, pero es nuestra tendencia. Yo tengo esta tendencia y ella tiene esa tendencia. Pero ambos estilos de pensamiento tienen sus pros y sus contras. Y la conclusión a la que estamos llegando es que la fórmula perfecta es un equilibrio entre estos tipos de pensamiento. Un equilibrio interno, que ya es una chamba donde yo tengo pensamiento flexible. Entonces voy a buscar la manera de poder adquirir un poco más del pensamiento rígido. ¿De qué características? De estructura, ¿no? De orden, de enfoque. Y si ella tiene un pensamiento, una tendencia más rígida, va a decir, ¿cómo hago para poder equilibrar hacia un pensamiento más flexible? Y ella pensará, tener más opciones, no frustrarme cuando las cosas no salen como quiero, ¿no? Poder fluir un poco más con las cosas. Entonces, la idea es encontrar un equilibrio interno y externo. Y el equilibrio externo funciona. Lo hemos estado viendo durante la transmisión. A nosotros nos ha funcionado perfecto. Como anillo al dedo. A pesar de que ustedes pueden decir, oye, pero los que nos conocen, ¿no? Oye, pero Rosa y tú sí son bien diferentes, ¿cómo piensan? Sí. Y sí somos súper diferentes. Sí. Pero la apertura, el autoconocimiento, la escucha activa, ¿no? Nos ha permitido que podamos encontrar un equilibrio espectacular, ¿no? Súper bueno, que nos funciona bastante bien. Entonces, un equilibrio externo y un equilibrio interno. El interno es mi chamba y el externo también hay un trabajo de por medio, pero es importante yo elegir a personas que me puedan brindar justamente lo que yo necesito. Estas diferencias entre tipos de pensamiento las vamos a encontrar con nuestra pareja, las vamos a encontrar en la familia, en el trabajo, las vamos a encontrar en todos sitios. Y que alguien piense diferente a nosotros no nos hace, no sé, extraterrestres, o no nos hace enemigos, no te las vas a ver conmigo por pensar así. No, o sea, al contrario, cuando encuentren personas o cuando identifiquen personas que tienen una tendencia de pensamiento distinta a la de ustedes, ahí hay una oportunidad, una gran oportunidad de aprendizaje. Así que quizás a partir de ahora lo podemos aprovechar de esa manera. Hugo, no sé si sigues ahí. ¿Qué tipo de pensamiento tienes después de que te hemos descrito? A ver si nos cuentas. Hugo nos dice, ha identificado que tiene un pensamiento flexible. Genial. Genial. Ese es el primer paso, el autoconocimiento, el reconocer cuál es tu tipo de pensamiento y con qué tipo de personas probablemente te vas a estar cruzando en el camino. Y cuando identificas esto,
aprendes a cómo relacionarte con las otras personas. Es algo muy chiquito que parece sencillo, pero no es tan sencillo. Pero a su vez también te abre un panorama muy grande de opciones y de oportunidades, ¿no? O sea, ok, yo conozco cuál es mi tendencia, entonces al momento de relacionarme, cómo debo de ser con las otras personas, desde dónde debo escuchar, cómo debo de brindarle apertura a que la otra persona también tenga la razón y yo también tener la razón. Ojo, aquí también voy a hacer el ajuste que dice hace un momento, nada es personal. Muchas veces cuando tenemos este tipo de pensamiento creemos de que solamente nosotros tenemos la razón y al otro no lo queremos escuchar o no le damos el espacio para que pueda expresarse o dar su punto de vista. Entonces es importante también no tomar las cosas personal, tener este autoconocimiento y poder comunicarnos de una manera asertiva. Claro, si ya sé lo que necesito, entonces ya me enfoco en poder conseguirlo. Ay, Julio. Hugo nos dice gracias, Julio nos dice son unas capas, mis mejores augurios, gracias, muchísimas gracias. Igual, cualquier cosa que necesiten, saben que por mensaje nos pueden contactar, por WhatsApp, nosotras estamos aquí para ustedes. Ha sido un placer, hemos roto la barrera del miedo, de la timidez, de los nervios, que es normal hacer las cosas con miedo. Y yo me voy súper feliz y agradecida de que se hayan quedado con nosotras, de su participación, no saben, me llenan demasiado el corazón de psicóloga. Por si acaso Reina no estaba tomando agua, era pisco. ¡Me exhibiste! Se pasó, se excedió. Ahora todo tiene sentido. Ya ves, te dije. Mi flexibilidad ¿no? Tenía una razón de ser. Creo que a mí me faltó eso. Te faltó un poquito. Para ser más flexible, dice. Te faltó. Antes de que esta charla se desvíe más, muchísimas gracias. Nos vemos el próximo viernes para hablar de mentes. Hablaremos de mentes. Cuídense un montón. Un abrazo. Chao, chicos.